¿Y si te dijera que tu primer gran amor nació de una mentira y que la verdad podría destruirlo todo? Elena y Pablo descubren que fueron intercambiados al nacer, desenterrando secretos de envidia y traición que amenazan con separarlos para siempre. Antes de adentrarte en este romance imposible, suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva e inspira a seguir creando más historias como esta. Bajo el sol tibio de julio, Elena recorría los pasillos del instituto con la sonrisa leve que siempre alumbraba su rostro. Los pasillos resonaban con risas adolescentes, mientras los rastrojos de luz se colaban por los ventanales cubiertos de pósteres. Pablo aguardaba escondido tras una columna de la vieja biblioteca, el corazón vibrando con la expectativa de verla de nuevo. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el mundo se silenciaba y solo existía ese latido compartido. La brisa fresca traía consigo fragmentos de conversación y el aroma dulzón de las flores de tilo. Esa mañana, ella deslizó una nota imperceptible hasta su mano, con caligrafía temblorosa. Te espero al amanecer, donde todo comenzó. Pablo sintió un escalofrío, mezcla de esperanza y aprensión. Aquella cita en el viejo puente del Cinto Río sería el escenario donde sus secretos más profundos estarían a punto de desbordarse. Cuando el día comenzara, una revelación inesperada cambiaría para siempre la historia que creían propia. Esa noche, Elena volvió a su hogar con el latido insistente en el pecho. En la penumbra del salón, su madre sostenía 2 sobres lacrados junto a una lámpara antigua de bronce. Las manos de Elena temblaron mientras extendía el brazo, pero, antes de tocar los sobres, sintió un nudo en la garganta. En cada familia, esa misma intriga latía en el aire. Pablo había encontrado un documento ajado en un cajón de la casa de sus padres, con fechas de nacimiento contradictorias. Él lo leyó con incredulidad. Sus ojos no podían comprender que alguien hubiera alterado aquello más sagrado que un nombre. Sus progenitores, inexpresivos, evitaron cualquier explicación, sus voces quedando ahogadas tras suspiros. Un silencio se instaló en ambas moradas, como si algo invisible hubiera truncado la armonía habitual que envolvía a esas casas. Elena miró el sobre con determinación, sabiendo que al romper su sello, descubriría un secreto con el poder de desmoronar su mundo tal y como lo conocía. Confusión. Al amanecer, el cielo teñido de rosa y ocre los recibió junto al puente cubierto de musgo, testigo de su primer beso años atrás. Pablo tomó la mano de Elena con firmeza, buscando en su mirada la chispa de la inocencia perdida. ¿Cómo? ¿Seguir? ¿Si todo en lo que creemos se tambalea? Susurró ella con la voz quebrada. Él deslizó un mechón de su cabello detrás de la oreja y con un hilo de esperanza respondió: si nuestro amor es verdadero, resistirá cualquier tormenta. Las aguas del río, corrientes y misteriosas, parecían susurrarles secretos del pasado. Entre las rocas, la bruma ocultaba huellas y voces silenciadas. En ese instante, un brillo metálico asomó en el bolsillo de Pablo, la esquina de un sobre sellado con lacre rojo. El eco del tren marcó el antes y el después de su existencia. Cada secreto escondía abismo de incertidumbre. Con manos temblorosas, Elena alzó el sobre sellado y rompió el lacre con un suspiro que resonó en el silencio matinal. El papel desplegado reveló 2 certificados de nacimiento, impresos con tipografías antiguas que hablaban de destinos ya escritos. En ellos, sus nombres aparecían unidos a apellidos desconocidos, los de la familia de Pablo, y viceversa, como si un acto de venganza hubiera reescrito su identidad. Las letras danzaban ante sus ojos empañados de incredulidad y rabia contenida. Pablo, a su lado, estrechó el documento con fuerza, sintiendo cómo el mundo bajo sus pies empezaba a resquebrajarse. Ambos respiraron al unísono, pero aquel aliento compartido ahora estaba teñido de temor y asombro.
Los trémulos latidos del corazón de Elena se confundían con el murmullo del río cercano, recordándole que nada volvería a ser igual. Traición sutil entre líneas. O4 mini high. Las hojas secas crujían bajo los pies de Elena mientras recorría el antiguo jardín de la casa que la vio nacer, un lugar que ella apenas recordaba con claridad antes de los 4 años. Las estatuas de mármol, cubiertas de musgo, parecían susurrar fragmentos de un pasado olvidado, revelando retazos de una infancia que nunca vivió. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas, y cada soplo de viento traía ecos de risa infantil, lejana pero nítida. En un rincón, halló un columpio de cuerda gastada, oscilando suavemente sin que nadie lo empujara, como si alguien rigiese ese movimiento cadencioso desde un plano invisible. Elena palideció al darse cuenta de que ese columpio formaba parte de sus memorias fragmentadas, un recuerdo que debía pertenecer a otro cuerpo y a otra vida. El vértigo de la duda se adueñó de su mente cuando comprendió que la verdad latía en el silencio del pasado, un pasaje que esperaba ansioso ser descifrado con la llave de la revelación. Memoria rota y anhelo. Ya. En la biblioteca de la vieja mansión, Pablo examinaba con detenimiento un diario amarillento, marcador indeleble de secretos familiares que nunca habían llegado a la luz. Cada página crujía al pasar, revelando garabatos y detalles sobre unos gemelos nacidos en la misma fecha, el mismo hospital, pero destinados a vidas dispares. Los párrafos descritos con letra temblorosa hablaban de un error anunciado apenas en sus primeras líneas. Un confuso informe de la enfermera que intercambió las cunas antes de que los registros fueran sellados. La tinta se manchaba en las esquinas y en un margen alguien había añadido una nota: que nadie sepa esta verdad. El corazón de Pablo latía con fuerza y sus manos sudorosas apenas sostuvieron el diario, conscientes de que aquella revelación difusa podía ser la clave de su amor prohibido. El eco de las voces de sus padres resonó en su mente, preguntándose quién fue capaz de marcar destinos con la crueldad de una pluma temeraria. Lengua temblorosa, secreta. La investigación siguió a Elena hasta la oficina de registros civiles, donde el funcionario, con mirada evasiva, mostró reticencia a entregar copias de los documentos originales. El martilleo de su corazón le recordó la urgencia de la verdad, pero cada negativa alimentaba la sospecha de un complot mayor. Pablo, a su lado, sostenía su mano con firmeza, como si quisiera transmitirle valor para enfrentar esas puertas que se resistían a revelar nombres y fechas. El ambiente se cargaba de tensión, y en el suelo, una gota de tinta había marcado el borde de la mesa, señalando quizás un gesto de ayuda olvidada. La brisa fría acariciaba sus rostros, recordándoles que el pasado no perdona ni olvida. Elena recordó el llanto de su madre meciéndola con un canto antiguo, ajeno al dolor de un niño criado. Pablo evocó la mirada ausente de su padre, abandonado en un hospital sin explicación. Un susurro lejano y el crujir de unos zapatos anunciaron la presencia de alguien observando archivos malditos. Cuando la noticia del nuevo análisis de ADN llegó a sus manos, Elena y Pablo se encontraron en la sala de un laboratorio iluminado por luces de neón y un silencio que retumbaba en las paredes. El técnico, con guantes y bata blanca, depositó los resultados sobre la mesa con un gesto solemne, evitando el contacto visual. El papel mostraba una secuencia de combinaciones genéticas que desvinculaban por completo sus linajes, confirmando que no eran hermanos como creían. Un suspiro colectivo escapó de sus labios, aliviado y tembloroso a la vez. Sin embargo, ese mismo papel contenía una anotación al margen, impresa en tinta roja. Manipulación detectada. Informe confidencial. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena, comprendiendo que alguien había jugado con sus destinos por pura envidia. Pablo, con la mirada ardiente,
apretó los puños contra la mesa, decidido a descubrir al autor de esa traición. Con valentía renovada, prometerían desentrañar la conspiración, sin miedo, juntos, ya. Las campanas del colegio resonaron como ecos de un juicio inminente cuando Elena y Pablo llegaron al aula vacía, testigo de sus primeras confesiones. El mobiliario antiguo crujía bajo el peso de su expectación, y el aire olía a tiza y viejos pergaminos. Él sostuvo sus manos con fuerza, buscando transmitirle coraje. Ella, con la mirada fija en el ventanal, recordaba los días en que su amor era simplemente un juego. Al fondo, los casilleros alineados guardaban secretos de otros estudiantes, y cada golpe suave que daba la brisa contra la ventana parecía susurrar advertencias. Pablo rompió el silencio con voz temblorosa. «Debemos contar la verdad». Elena asintió con el corazón en guardia, consciente de que esa revelación destruiría amistades y pondría en jaque la reputación de ambos. El tiempo pareció detenerse cuando ambos alzaron la vista al mismo instante, compartiendo un pacto silencioso para afrontar juntos la tormenta que se avecinaba. El rumor de la supuesta fraternidad prohibida corrió por los corredores como fuego en pasto seco. Alumnos curiosos se agrupaban ante cada puerta y maestros intercambiaban miradas cínicas. En el comedor, dos amigas de Elena observaban en silencio, sosteniendo con recelo un viejo recorte de periódico que señalaba un caso de intercambio infantil años atrás. Pablo, al identificar el rostro de su madre en la imagen, sintió un nudo en la garganta. Elena, con la sangre fría, mordió su labio inferior antes de preguntarse quién había divulgado ese documento. La tensión entre ellos creció cuando una voz quedó suspendida. ¿Han visto la noticia? Los murmullos se multiplicaron y los pasillos se estrecharon, obligándolos a caminar juntos, unidos por un amor ahora convertido en escándalo. En cada mirada ajena, percibían juicio y recelo, y en el fondo de sus mentes, la certeza de que el verdadero obstáculo no era el vínculo sanguíneo, sino la indiferencia implacable del mundo a su alrededor. Para huir de las miradas inquisitivas, Elena y Pablo encontraron refugio en la terraza del instituto, donde las hojas de higuera ofrecían una sombra cómplice. Él desplegó ante ella el recorte y la nota. «Alguien está alimentando esta historia por celos», afirmó con rabia contenida. Ella recorrió con el dedo los contornos de los rostros en la foto, y un escalofrío la recorrió al identificar un sello oficial. «Necesitamos pruebas», dijo con voz firme, decidida a no dejar que un rumor dictara su destino. El murmullo de la ciudad llegaba apagado desde abajo, mientras en sus corazones se encendía la chispa de la conspiración. Prometieron investigar, en silencio, entre libros viejos y susurros de pasillo, convencidos de que la única forma de silenciar la calumnia era demostrar que su amor, aunque imposible, tenía raíces más fuertes que cualquier mentira. El sol se ocultó tras las montañas, cercanas, y ellos sellaron su alianza con un beso furtivo, sabiendo que ese instante los marcaría para siempre. Al caer la tarde, la biblioteca del barrio abrió sus puertas para una reunión secreta. Un viejo amigo de Pablo, archivista de hospital, accedió a entregarles documentos del nacimiento de ambos. Los pasillos de libros polvorientos y vitrinas de vidrio resguardaban expedientes amarillentos, cada uno lleno de sellos gubernamentales y firmas casi ilegibles. Con mano temblorosa, Elena hojeó el expediente ajeno al que siempre creyó suyo, descubriendo anotaciones al margen. Intervención no autorizada. Pablo, sin pestañear, sostuvo la lámpara de aceite que iluminaba las páginas, mientras las sombras danzaban en las estanterías, como si los fantasmas del pasado quisieran ser vistos. La tensión se convirtió en esperanza cuando hallaron la hoja de balance original. Fechas, nombres y huellas dactilares que demostraban un intercambio intencional. Un grito contenido escapó de su pecho, mezcla de alivio y rabia. Con la verdad, al alcance, sellaron un juramento silente. No descansarían hasta exponer al manipulador que,
por envidia de su amor, había tratado de destruirlos. En una elegante recepción familiar organizada por los padres de Pablo, los cristales de las copas tintineaban con falsa alegría mientras él y Elena se mantenían en un rincón oscuro junto a un ventanal que daba al jardín iluminado por antorchas. La música suave contrastaba con la tensión que bullía en sus entrañas. Pablo recibió una llamada discreta en su teléfono. Era el archivista que les había proporcionado los papeles antiguos. La voz susurró datos alterados en la partida, de nacimiento de Elena, revelando que su intercambio fue parte de un plan meticuloso. Entonces, un sobre sellado apareció en la mesa junto a una fuente de canapés. Elena rompió el lacre con dedos temblorosos y encontró un fragmento de diario personal donde un familiar confesaba su complicidad en el engaño y expresaba celos punzantes de su amor prohibido. El temblor en sus manos confirmó que la conspiración tenía raíces profundas y que el verdadero enemigo se ocultaba bajo techos conocidos, sin piedad. Días después, ayudados por el archivista, Elena y Pablo irrumpieron en la biblioteca privada de la mansión de sus padres, donde descubrieron un compartimento oculto tras una estantería de roble. En su interior yacían cartas amarillentas dirigidas a un notario desconocido. Al desplegarlas, hallaron confesiones lacónicas. Órdenes para cambiar registros, nombres tachados y reemplazados con tinta invisible que solo aparecía al exponer el papel a la luz del sol. Cada palabra ratificaba la traición que había separado sus destinos. Un nombre sobresalía en las firmas: Cirilo, el tío materno de Elena, quien actuó por resentimientos antiguos contra la familia de Pablo. Un estremecimiento recorrió la espalda de Elena al comprender que alguien a quien ella amaba le había robado la identidad y arrebatado su infancia. La mirada que intercambiaron fue cómplice de rabia y dolor, conscientes de que su amor debía sobrevivir al puñal de la traición. Decididos a encontrar al responsable, siguieron pistas hasta una antigua villa en ruinas, donde los muros desconchados conservaban restos de escudos familiares. Con la noche como aliado, forzaron la verja oxidada y avanzaron por pasillos cubiertos de moho. En una sala sepulcral, las velas vacilaban junto a un escritorio plagado de fotografías antiguas. Retratos de Elena y Pablo de niños, con nombres cruzados en el dorso. Un documento sobresalió entre los papeles. Un poder notarial firmado con la rúbrica de la madre de Pablo, delegando facultades a un apoderado misterioso. Al leerlo, comprendieron que la manipulación no se limitaba al intercambio infantil, sino que años después habían falsificado herencias y testimonios. Un grito ahogado de rabia brotó de sus labios al entender que la luna se alzó mientras sellaban el pacto de amor y venganza. Con el aliento entrecortado, juraron desenmascarar al titiritero de sombras. Al regresar al instituto al amanecer, cargados con las pruebas recopiladas, Elena y Pablo planearon exponer al culpable durante la asamblea semanal. La multitud de estudiantes se reunió en el auditorio mientras los focos se encendían sobre el escenario polvoriento. Con voz firme, Elena subió al estrado y desplegó ante todos las copias de las cartas y documentos que demostraban la falsificación. El murmullo inicial se tornó en silencio expectante cuando Pablo proyectó las imágenes de las firmas y anotaciones. Entre los rostros incrédulos surgió el pálido semblante de la tía Cirila, cuyas manos temblorosas revelaban su culpabilidad. La acusada desfalleció bajo la presión, confesando con llanto la envidia que la impulsó a destruir el amor de Elena y Pablo. Con cada aplauso, sintieron renacer la esperanza y el respeto mutuo. Ese día quedó grabado como triunfo del amor sobre la traición. 4 Mini High. Con la caída del sol, Elena y Pablo se reunieron en la antigua terraza del colegio, donde la brisa susurraba confesiones ajenas mientras tejían nuevas alianzas. Marcela, amiga de infancia de Elena, aportó un recorte de periódico guardado durante años, mencionando a un benefactor anónimo vinculado a la familia de Pablo que había movido hilos para ocultar la verdad. Tomás, compañero de Pablo en ajedrez, confesó
haber presenciado conversaciones que apuntaban a un complot en círculos de poder local. Entre cigarrillos improvisados y susurros cómplices, el grupo forjó un pacto. Cada uno aportaría una pieza al rompecabezas, intercambiando información clandestina y prometiendo lealtad. Aquel vínculo se cimentó en la confianza y la rabia compartidas, mientras el cielo nocturno observaba su determinación. Los ecos de sus votos resonaron en los muros antiguos, preparándolos para enfrentar juntos las divisiones que amenazaban con destruir su última esperanza mutua. Las primeras grietas aparecieron cuando los padres de Helena, al enterarse de la pesquisa, amenazaron con separar a la joven de sus aliados. La tensión estalló en el salón de la casa materna, donde palabras duras y reproches mezclaron el amor de madre con el miedo al escándalo. Pablo intervino con vehemencia, exigiendo respeto y señalando que la verdad no conoce de silencios cómplices. Se alzó un debate en que voces moderadas, como la de la abuela de Helena, intentaron mediar apelando a la cordura y a la necesidad de justicia. Sin embargo, la desconfianza era profunda. Algunos familiares veían en el amor prohibido de los jóvenes una mancha en el honor familiar. Entre miradas congeladas y puertas que se cerraban de golpe, Helena comprendió que defender su vínculo implicaría romper lazos antiguos y aceptar el dolor como precio de su libertad. Mientras tanto, Pablo buscó el apoyo de su hermano mayor, Álvaro, quien ocupaba un cargo en el ayuntamiento. En un despacho revestido de madera, bajo el fulgor de una lámpara de escritorio, compartió toda la documentación obtenida hasta el momento. Álvaro, antes distante, palideció al leer las cartas y entendió la gravedad de la traición a su propia familia. Con voz contenida, prometió abrir una investigación oficial que pusiera al descubierto al culpable. Fue entonces cuando un aliado inesperado, Sandra, secretaria de la alcaldía y vieja amiga de la infancia de Pablo, ofreció acceso a archivos sellados. Esa confesión desató una ola de esperanza. Las alianzas se expandían más allá del círculo íntimo, creando una red de apoyo capaz de desafiar privilegios y silencios impuestos por el poder local. Las divisiones internas alcanzaron su punto crítico cuando un incidente violento sacudió la casa de Helena. Alguien intentó forzar la cerradura de su habitación, dejando un mensaje amenazante en la puerta. La noticia corrió como pólvora, provocando miedo y determinación a partes iguales. Entre lágrimas, Helena pidió a sus compañeros que mantuvieran la calma, recordándoles que el miedo era precisamente la herramienta del enemigo. Pablo se erguió junto a ella, declarando que ningún acto de intimidación los separaría ni desviaría de su camino. Así, la joven alianza, forjada en la oscuridad de la conspiración, se fortaleció. Cada amenaza les confería más valor y cada golpe de miedo reafirmaba su unión. Al filo de la noche, sellaron su compromiso de permanecer unidos, conscientes de que las verdaderas divisiones solo existirían el día en que abandonaran la búsqueda de la justicia y la verdad. Los ecos de la investigación resonaban en los pasillos del ayuntamiento, mientras Helena y Pablo se reunían con Sandra y Álvaro en el despacho de esta última. Las paredes revestidas de caoba y los muebles de madera oscura daban solemnidad al lugar, como si los muros guardaran los secretos del poder. Sandra extendió un archivo confidencial con registros de transferencias bancarias sospechosas, depósitos a cuentas, vinculadas a una fundación de becas escolares. Cada cifra y anotación hablaba de un mal uso de recursos destinados a jóvenes necesitados y, más perturbador, mostraba el sello de la empresa cerealera de los padres de Helena. Álvaro, con gesto sombrío, admitió que esos fondos debían indemnizar a víctimas del intercambio de identidades, pero habían sido desviados por quienes temían revelaciones. El aire se cargó con un silencio incómodo. La conspiración trascendía lo personal. Era un entramado criminal que empleaba falsificaciones de nacimiento para ocultar fraudes masivos.
Con las pruebas en mano, Elena y Pablo convocaron una reunión urgente en la sala de estar de la mansión familiar. El reflejo de la chimenea jugaba con las caras tensas de los adultos reunidos. Padres, tíos y la abuela. Elena, con voz firme y temblorosa, exhibió los documentos que acreditaban el desvío de fondos y la falsificación de registros. Las miradas se cruzaron, cargadas de culpa. La madre de Pablo desvió la vista, y la tía Cirila apretó la silla con fuerza. El patriarca observaba en silencio, sus manos temblorosas sujetando el expediente. «Exijo explicaciones», demandó Elena. «¿Cómo jugaron con la vida de inocentes?» El abuelo de Elena, con voz rota, atacó la traición de acusar a la familia ante toda la mesa. Las voces se elevaron, entre reproches y lágrimas. En un giro inesperado, el padre de Pablo admitió que firmó documentos sin leerlos, confiando en favores de parientes. Ese instante rompió los pactos de silencio y desencadenó un torrente de verdades largamente ocultas. Esa noche, Elena y Pablo se dirigieron a la casa de campo de Cirilo, el tío materno acusado de la traición, con determinación. La construcción de piedra y tejas parecía abandonada, pero luces en un ventanal del despacho revelaban actividad. Con pasos cautelosos, rodearon el perímetro hasta encontrar una ventana entreabierta. Pablo miró al interior. Estanterías con papeles tachados y mapas anotados en rojo. Elena contuvo el aliento cuando él empujó la puerta con suavidad, vigilando cada crujido. Sobre el escritorio yacía un diario de cuero. Las primeras páginas describían envidia y obsesión. Las siguientes detallaban el intercambio infantil y los desvíos de fondos con nombres tachados. Cada línea profanaba la inocencia de sus vidas, calificándolos de amenaza al linaje y jurando silenciar su amor. Hallaron también un sello familiar, grabado con iniciales y un sobre sin abrir con el mensaje: «Esto apenas empieza». Un escalofrío recorrió sus espinas cuando comprendieron que aquel laboratorio de crueldad escondía secretos aún más oscuros. Con el amanecer en el horizonte, Elena y Pablo entregaron las pruebas a la fiscalía local. Fotos, transcripciones del diario de Cirilo y registros bancarios. El fiscal examinó cada documento con gesto impasible, pero sus ojos delataron la magnitud de la conspiración. «Prepararé citaciones para todos los implicados», anunció con voz grave. «Rendirán declaración bajo juramento». El silencio se apoderó de la sala, consciente de que la maquinaria judicial se activaría sin pausas. Pablo apretó la mano de Elena mientras ella repasaba cada detalle. No habría margen de error. En el pasillo, el murmullo de periodistas y cámaras presagiaba el estallido público de la trama. Antes de despedirse, el fiscal advirtió: «Cuiden sus pasos. Algunos aliados podrían traicionarles». Elena y Pablo salieron con paso firme, sabiendo que la entrega de pruebas era solo el preludio de un juicio que pondría a prueba su amor y revelaría la verdad ante la ciudad, y mediría la fuerza de su vínculo frente al poder. Elena y Pablo se encontraron en el túnel abandonado bajo la estación de tren, cubierto de grafiti y vías oxidadas que presagiaban su cita clandestina. Pablo sacó un sobre manchado de tinta, con el sello familiar de Cirilo, y se lo entregó a Elena con manos temblorosas. Ella leyó el mensaje cifrado: «Esta noche, o todo se revela, o perdemos la única oportunidad de justicia». Una corriente eléctrica recorrió sus espinas aleas. Comprender que habían cruzado el umbral del punto sin retorno. Debían exponer la trama sin importar el costo. Las ruedas de un tren resonaron a lo lejos, marcando el instante en que el pasado comenzó a resquebrajarse. Con cada latido, sintieron el pulso de tantas víctimas anónimas que vivieron bajo la mentira. Sostenidos por el eco de sus promesas, se fundieron en un abrazo breve, sellando un pacto silencioso. No, habría marcha atrás. El aire olía a humedad y a óxido, recordándoles la fragilidad de sus vidas tejidas por la mentira.
Con el corazón acelerado, compartieron un breve abrazo, sellando un pacto. No habría vuelta atrás. Al amanecer, la noticia de su encuentro secreto inundó las redes sociales, propagándose como un incendio digital por el instituto y la ciudad. Elena revisó los mensajes en su teléfono mientras caminaba hacia el colegio, sintiendo el peso de cientos de ojos observando cada paso. Pablo llegó junto a ella en la puerta principal, sosteniendo su mano con firmeza, mientras surgían fotos y comentarios que cuestionaban su valentía o los tildaban de imprudentes. Una turba de curiosos se aglomeró y bloqueó su acceso al aula, alimentando rumores y susurros venenosos. Sin titubear, cruzaron el umbral con la frente erguida, conscientes de que aquel paso rompía para siempre la burbuja de su inocencia. Frente al eco de los juicios, prometieron seguir luchando por su verdad, sin dejar que la opinión ajena dictara el rumbo de su amor. Cada mirada hostil se convirtió en un estímulo para gritar más fuerte su historia, visibilizar la injusticia y reclamar el derecho a un futuro compartido. Impulsados por el clamor silencioso de sus aliados, Elena contactó a la periodista Ana Ramírez, renombrada por destapar escándalos políticos y sociales. A través de correos cifrados, compartió una carpeta digital con fotos de documentos, videos de testimonios y extractos del diario de Cirilo. El encuentro se concertó en un café discreto del centro, lejos de miradas inquisitivas. Ana, con pluma afilada y mirada perspicaz, revisó cada prueba con atención, formulando preguntas punzantes. Elena, con voz nívea pero firme, relató el sufrimiento de tantas familias que habían sufrido el intercambio de identidades. Pablo ofreció su apoyo incondicional, narrando detalles de la investigación judicial. Al terminar, Ana cerró el cuaderno con un suspiro. Esta historia cambiará la percepción de muchos. Preparen nueva evidencia. Quiero mostrar la dimensión de la corrupción. El pulso de ambos se aceleró al concluir que su lucha alcanzaría los titulares nacionales. Este paso con la prensa marcaba un nuevo frente de batalla: la opinión pública. Con la agenda de Ana en mano, Elena y Pablo abandonaron el café, conscientes de que, cuando la publicación saliera, nada volvería a ser igual. El viento gélido de la madrugada azotó sus rostros, trayendo consigo partículas de polvo y presagios de caos inminente. Recorrieron calles desiertas, cada paso resonando en el pavimento húmedo, mientras las primeras luces del alba se filtraban tras los edificios. Pablo apretó la mano de Elena con fuerza, sintiendo el latido de su corazón mezclarse con el bullicio interior de su mente. Preguntarse si habían hecho lo correcto. Bajo un puente peatonal, hallaron un grafiti pintado con la palabra «verdad» tachada, como un augurio de las resistencias que enfrentarían. La quietud de la ciudad contrastaba con el torbellino de sus emociones, y el murmullo de sus pensamientos parecía ensordecedor. Sin embargo, avanzaron con la frente erguida, aceptando el riesgo y sellando su decisión con un beso fugaz. En su interior, quemaba la certeza indeleble de que aquel sería su punto sin retorno. El anuncio en los telediarios y su explosión viral en redes sociales provocó un terremoto emocional en toda la ciudad. Vecinos intercambiaban miradas cargadas de curiosidad, mientras Elena y Pablo caminaban por las calles, conscientes de que su historia ya no les pertenecía. Los medios publicaron titulares sensacionalistas, mezclando verdades con especulaciones, y los foros en línea se llenaron de opiniones encontradas. Algunos los consideraban héroes que luchaban contra la injusticia, mientras otros los acusaban de buscar notoriedad a costa del honor familiar. Frente a esa vorágine de información, los jóvenes sintieron la presión crecer con cada segundo, amenazando con arrastrarlo todo. Sin embargo, descubrieron que muchas personas se solidarizaban con ellos, enviando mensajes de apoyo que llegaban a través de cartas, llamadas y publicaciones privadas. Esas voces de aliento, surgidas desde los rincones más humildes,
les infundieron una fuerza renovada para enfrentar las consecuencias inesperadas de su valentía. El eco de la polémica llegó hasta el tribunal, donde el juez a cargo convocó una audiencia preliminar extraordinaria. El salón de vistas se llenó de familias afectadas por intercambios de identidad, periodistas y defensores de derechos civiles. Elena y Pablo ingresaron escoltados por sus abogados, conscientes de que cada paso se convertiría en noticia de última hora. El juez, con semblante grave, escuchó los argumentos de la fiscalía y la defensa, mientras proyectaban en una pantalla los documentos y testimonios recopilados. Tras varias horas de debate y la exposición de pruebas, el tribunal decidió incluir nuevos cargos por delitos económicos y conspiración, ampliando el alcance de la investigación. Esa resolución supuso un paso decisivo en la búsqueda de justicia, marcando el inicio de una fase en la que la corrupción y el amor de los protagonistas quedarían expuestos sin filtros. Al salir del juzgado, sintieron el peso de los ojos ajenos. La certeza de que cada batalla ganada fortalecía su causa hizo renacer la esperanza en sus corazones. Mientras la investigación avanzaba, las familias de los estudiantes se vieron obligadas a confrontar sus propios silencios y remordimientos. Algunos padres se acercaron a Elena y Pablo para ofrecer disculpas tardías, confesando que prefirieron el silencio antes que enfrentarse a la verdad. En contraste, otros familiares, avergonzados, se distanciaron, rehuyendo cualquier contacto para no verse salpicados por la polémica. La escuela, presionada por la opinión pública, implementó cambios en los protocolos de registro y atención a estudiantes, reconociendo su responsabilidad institucional. Los amigos de la pareja se unieron aún más, organizando grupos de apoyo y mesas redondas en centros comunitarios, donde explicaban el valor de la transparencia y la solidaridad. En medio de esa vorágine de emociones, Elena recordó una promesa ancestral de su abuela. La verdad es como el agua, limpia todo a su paso. Con esa frase resonando en su mente, ella y Pablo comprendieron que los lazos construidos sobre la honestidad perdurarían más allá de cualquier adversidad. Una mañana, recibieron una citación para participar en un programa de Radio Nacional, donde se debatiría su caso en directo. Pablo y Elena se sentaron frente al micrófono con el pulso acelerado, conscientes de que esa entrevista sería decisiva para moldear la opinión pública. La conductora les lanzó preguntas directas sobre las heridas emocionales causadas por la manipulación de identidades y sobre el coraje necesario para enfrentar a los poderosos. Sus respuestas, cargadas de sinceridad y emoción, resonaron en los oídos de miles de oyentes, algunos conmovidos hasta las lágrimas, otros indignados ante la revelación de la injusticia. Al terminar, recibieron un aplauso palpable a través de la redonda escucha comunitaria, y las redes se llenaron nuevamente de mensajes que reclamaban más transparencia institucional. Salieron de la emisora bajo la lluvia ligera, sosteniéndose de la mano, sintiendo que aquella catarata de reacciones inesperadas había cimentado la siguiente etapa de su lucha: convertir su experiencia en lección para futuras generaciones. En un laboratorio clandestino, Elena y Pablo revisaron detenidamente carpetas digitales y archivos físicos bajo la atenta mirada de un perito forense. Las luces fluorescentes iluminaban montones de fotografías policiales, declaraciones juradas y extractos bancarios que, al unirse, dibujaban un mapa de traición. El experto les mostró un informe de metadatos descargados de servidores antiguos, donde podían seguir el rastro de órdenes firmadas con usuarios falsos y direcciones IP manipuladas. Cada hoja sacudía sus convicciones. La conspiración no era un arrebato de envidia aislado, sino una red de influencias extendida desde los círculos más poderosos de la ciudad. Elena sintió un escalofrío al leer las anotaciones manuscritas que mencionaban transacciones a nombre de una ONG ficticia, y Pablo descubrió que el expediente de su abuelo contenía cláusulas firmadas sin su consentimiento.
Aquellas pruebas enterradas desenterraban la magnitud del engaño, revelando cómo los documentos oficiales habían sido reescritos y eliminados por quienes temían el poder de su amor y la fuerza de la justicia. Mientras hojeaban un libro de registro del hospital donde nacieron, hallaron una página arrancada que coincidía con la fecha del intercambio. Un sello de cera rota indicaba que alguien había tenido acceso a los archivos originales tras el intercambio de cunas, previendo que un día alguien buscaría la verdad. El rastro los condujo hasta el historial académico de Pablo, donde un profesor de biología había documentado una anomalía genética y anotado error de identidad en sus apuntes privados, sugiriendo un examen de filiación antes de que los registros fueran sellados. Ese testimonio silenciado se convirtió en una pieza clave, la voz de un testigo inesperado que ahora volvían a llamar, con la certeza de su disposición a declarar. Cada revelación era un golpe demoledor a la saga familiar de mentiras, y al descubrir que varios expedientes gubernamentales habían sido sustituidos por réplicas adulteradas, Elena y Pablo comprendieron que la verdad que buscaban no solo pondría en jaque a su clan, sino a toda la cadena de complicidades que la sostenía. Con el corazón en tensión, planearon una filtración masiva a varios medios de comunicación simultáneamente para evitar que los manipuladores pudieran silenciar la información. En un paquete digital cifrado, incluyeron contratos, correos internos y fotografías de documentos originales junto a las falsificaciones. Numerosos periodistas, acostumbrados a historias a medias, se sorprendieron al ver la documentación tan exhaustiva que desmontaba capa por capa cada argumento de la defensa. El alboroto mediático creció en minutos y las redes sociales se inundaron de comentarios que exigían respuestas de las instituciones implicadas. Mientras tanto, los pasillos de la alcaldía y el hospital se vaciaban de funcionarios que buscaban excusas y los despachos se cerraban con llave. Elena observó cómo la filtración desencadenaba lo que llevaba meses reprimiéndose, un estallido de indignación colectiva que sepultaría para siempre las mentiras bajo la fuerza imparable de la verdad. A medianoche, recorrieron juntos la azotea del hospital donde todo había comenzado, aquel edificio donde, sin saberlo, sus vidas habían sido intercambiadas. Desde lo alto, las luces de la ciudad brillaban como un mar de posibilidades. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Pablo, agradecida por su valentía compartida, mientras él acariciaba su cabello con suavidad. Sabían que, tras exponer cada secreto enterrado, no quedaría rincón sin explorar y que la batalla legal apenas comenzaba. Pero también comprendieron que, al rescatar la verdad de aquel pozo de oscuridad, habían forjado un vínculo invencible, cimentado en la transparencia y el amor indestructible que los impulsaba a seguir adelante, cueste lo que cueste. Con la llegada de citaciones formales, Elena y Pablo se reunieron con un equipo de abogados en una sala de conferencias iluminada por lámparas halógenas. El aire olía a café recién hecho y documentos legales, mientras revisaban cada cláusula de la demanda y los cargos definidos por la fiscalía. Dibujaron una línea de tiempo clara y organizaron testigos, el perito forense que corroboró las falsificaciones, el profesor de biología dispuesto a declarar sobre la anomalía genética y el archivista que entregó las cartas originales. Los abogados delinearon una estrategia de presentación contundente, alternando testimonios en vivo con la proyección de pruebas documentales en pantallas. Elena tomó notas, consciente de que cada detalle podía marcar la diferencia entre la absolución y la victoria. La sala se cargó de tensión cuando el jefe de la defensa preguntó sobre los posibles recursos adversos, y los jóvenes respondieron con convicción. Su causa era justa y sus pruebas irrefutables. En un ensayo de interrogatorio simulado, Elena ensayó respuestas ante el espejo de un despacho adyacente. Pablo, con voz serena, practicó la réplica a posibles contraargumentos
que podrían usar sus adversarios, repitiendo las fechas exactas y las firmas comprometidas. A cada respuesta ensayada, sus corazones vibraban más firmes y la práctica les revelaba la importancia de controlar el tono y el ritmo. Sabían que su nerviosismo podía ser usado en su contra, por lo que entrenaron miradas seguras, frases claras y pausas para evidenciar relieves emocionales en los momentos cruciales. Cada ensayo fortalecía su confianza. Comprendieron que el verdadero triunfo no solo residiría en las pruebas, sino en la convicción con la que presentarían su verdad ante un tribunal dispuesto a escucharles. La noche anterior al juicio, Elena y Pablo organizaron un pequeño acto de camaradería con sus aliados más cercanos, Marcela, Tomás, Sandra y Álvaro. Reunidos en la terraza del colegio, compartieron recuerdos de todo lo vivido y afirmaron su compromiso mutuo con una cena sencilla. Entre risas nerviosas y brindis a base de chocolate caliente, dieron apoyo emocional unos a otros, reconociendo el miedo que latía bajo la valentía. Elena recordó las palabras de su abuela. El mañana siempre amanece, incluso tras la noche más oscura. Con esa frase, alzaron sus tazas y juraron enfrentar juntos el desafío que simbolizaba la primera luz del día siguiente. A medianoche, se retiraron a descansar, sintiendo el peso de la jornada próxima y, al mismo tiempo, la certeza de que su unión sería su mejor arma. El amanecer los encontró despiertos, repasando por última vez apuntes y documentos en la biblioteca del campus. Las sombras del sol matinal trazaban líneas doradas sobre las mesas repletas de expedientes. Pablo miró a Elena a los ojos y le susurró que, sin importar el resultado, su amor habría trascendido las mentiras, más profundas. Con esa certeza, se desplazaron juntos hacia el tribunal, cada uno llevando en su maletín el peso de la verdad y la esperanza de un nuevo comienzo. La breve caminata les pareció un viaje iniciático. Cada paso resonó en la acera como un compás firme, marcando el ritmo de un corazón dispuesto a latir por la justicia. El tribunal se llenó de expectación cuando Elena y Pablo entraron por la puerta principal, escoltados por su equipo legal. En el estrado, el juez hizo una pausa solemne antes de llamar al primer testigo, el perito forense que había analizado los documentos y confirmado la manipulación de apellidos y fechas. Con voz clara, el experto describió las discrepancias de tinta, los cambios en tipos de letra y las huellas dactilares, ausentes en los sellos oficiales. Cada término técnico resultó demoledor, y los murmullos en la sala se convirtieron en silencio absoluto, mientras las pruebas digitales y físicas se proyectaban en una pantalla gigante. Acto seguido, un profesor de biología subió al estrado para relatar cómo detectó la anomalía genética en Pablo durante una clase práctica, apuntando a que aquel error jamás debería haberse ocultado. Su testimonio, entre pausas de emoción contenida, describió con detalle cómo las muestras de ADN no coincidían con los registros oficiales y cómo su informe interno fue enterrado por órdenes superiores. Elena apretó la mano de Pablo bajo la mesa, sintiendo el nudo del pasado liberarse con cada palabra. Los ojos de sus adversarios se entrecerraron al escuchar la mención de un correo electrónico donde se instruía destruir evidencia. La defensa intentó desacreditar a los testigos, planteando dudas sobre la fiabilidad de sus observaciones y cuestionando la cadena de custodia de los documentos. Sin embargo, la Fiscalía presentó un correo electrónico sellado con fecha previa y una firma digital que avalaba la autenticidad de cada archivo. En ese momento, el juez alzó la mirada y preguntó directamente a Elena y Pablo si deseaban declarar. Con voz firme, ella describió el dolor de verse separados por una mentira y la fuerza que hallaron en el amor y la justicia. Pablo, con la voz entrecortada, agradeció a los testigos y a la comunidad su apoyo, reivindicando el derecho inalienable a la verdad y a la reparación. Finalmente, el juez se retiró para deliberar y la sala quedó en un silencio expectante, roto solo por el latido acompasado de los corazones de los acusados.
Tras unos minutos que parecieron eternos, el magistrado regresó y con voz grave dictaminó. La autenticidad de las pruebas presentadas era irrefutable, y los cargos de falsificación, desvío de fondos y abuso de poder estaban demostrados. El veredicto absolutorio para Elena y Pablo llegó acompañado de una orden de reparación moral y la inhabilitación de los involucrados. Al escuchar la sentencia, ambos sintieron como un peso inmenso se desprendía de sus hombros, dando paso a la libertad y al reconocimiento público de su verdad. Con la victoria judicial, Elena y Pablo comenzaron a escribir el epílogo de sus vidas con la pluma de la esperanza. La escuela instauró un memorial en honor de las víctimas del intercambio, y la Fundación de Becas recuperó los fondos desviados para cumplir su misión original. Familias enteras recibieron disculpas formales y apoyo psicológico, mientras los manipuladores eran censurados por la comunidad y enfrentaban consecuencias legales y sociales. Elena donó parte de su herencia a un programa de educación y pidió perdón a quienes sufrió su silencio forzado, demostrando que el coraje verdadero implica reconocer errores pasados. En una ceremonia al aire libre junto al río, los amigos más cercanos, Marcela, Tomás, Sandra y Álvaro, colocaron una placa con la inscripción: «Aquí renació la justicia». Pablo tomó la mano de Elena y bajo el sol de la tarde le prometió construir juntos un futuro donde la verdad fuera el cimiento de cada sueño. Los aplausos resonaron entre sauces y piedras antiguas, sellando la alianza entre el amor personal y la responsabilidad colectiva. Familias que antes se miraban con desconfianza, ahora compartían risas y anécdotas, como si el brillo de un nuevo día hubiera permeado cada corazón. Meses después, Elena recibió su diploma durante la graduación del instituto. Al subir al escenario, los estudiantes y profesores vitorearon su nombre, celebrando no solo su rendimiento académico, sino su determinación para transformar el dolor en un ejemplo de coraje. Pablo, sentado entre el público, alzó un cartel con la frase «La verdad libera», generando una ovación que rompió cualquier barrera de género o edad. Aquella jornada selló el final de una etapa oscura y el comienzo de un camino compartido hacia la esperanza y la justicia. En la tranquilidad de su hogar, ahora libre de secretos, Elena y Pablo planearon su próximo proyecto, un centro de apoyo para jóvenes que, como ellos, necesitaban reconstruir su identidad. Juntos diseñaron programas educativos y talleres de resiliencia, inspirados por la frase de la abuela: «La verdad, como el agua, limpia todo a su paso». Rodeados de dibujos infantiles y carteles de colores, comprendieron que su historia había trascendido el ámbito personal para convertirse en un faro de luz, y mientras el atardecer teñía de dorado las paredes de su nueva oficina, sellaron un beso que celebraba no solo el triunfo contra la traición, sino la promesa de un amor que brotaba firme en los nuevos horizontes que juntos conquistarían. Y así culmina la extraordinaria travesía de Elena y Pablo. Dos almas destinadas a encontrarse, separadas por la mentira y unidas por el coraje. Tras desenmascarar silencios cómplices y exponer la red de corrupción que amenazaba su identidad, descubrieron que la verdad, esa fuerza imparable, puede sanar viejas heridas y forjar nuevos comienzos. Hoy, en el eco sereno de la justicia restituida, sus nombres ya no son sinónimo de escándalo, sino emblema de esperanza. Que esta historia nos recuerde que incluso en la oscuridad más profunda, el acto de hablar, con honestidad y defender el amor, es capaz de iluminar el mañana. Adelante, con la frente en alto, porque la verdad libera y el corazón valiente siempre encuentra su camino. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos relatos, dale like para apoyarnos y comparte este video con tus amigos. Tu entusiasmo nos inspira a seguir contando grandes historias.